enfermedades gastroenterológicas, solo vamos a tocar lo que es enfermedad hepática crónica. El resto que es pancreatitis, hepatitis aguda, eso no lo vamos a tocar. Yo creo que lo podrás repasar mejor con el curso de gastroenterología. Bueno, como introducción sabemos que el hígado tiene varios roles en el metabolismo tanto de las proteínas, carbohidratos, grasas, entre otros. En el caso de las proteínas, participa en la síntesis de varias proteínas plasmáticas, ¿no? Como la transferrina, la albúmina, y además también participa en el metabolismo de los aminoácidos y la oxidación también de los aminoácidos, ¿no? En cuanto a los carbohidratos, el hígado está encargado de lo que es la neoglucogénesis o la gluconeogénesis, la glucogenólisis, entre otros. Y en el caso de las grasas, se encarga de la producción de bilis, que nos ayuda a la digestión de todo lo que son lípidos. Además de ello, también participa en la síntesis de colesterol, de triglicéridos y lipoproteínas. En el caso de las vitaminas, sabemos que ayuda a la captación y almacenamiento de las vitaminas como son la A, D, E y la K, y la activación enzimática de otras. Además, también ayuda en el transporte de vitaminas. En el caso de minerales, va a ayudar en el almacenamiento de varios de ellos, como el zinc, el hierro y el cobre. Por eso es muy importante el caso de la nutrición en este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes son pacientes muy complejos. Hay varias cosas que hay que cuidar en su nutrición. La prevalencia de malnutrición en este tipo de pacientes está relacionado con el estadio clínico de la enfermedad hepática crónica. A más grave el estadio hepático, más posibilidades hay de que el paciente esté con malnutrición. Además, también depende de la intensidad del daño hepático, pero aparentemente no está tan relacionado con la etiología. Sabemos que hay varias etiologías de enfermedad hepática crónica, que puede ser la alcohólica, que es la más común, pero también puede ser secundario a hígado graso no alcohólico, hepatitis fulminante, entre otros, ¿no? Aproximadamente entre 65 a 90% de los pacientes pueden tener problemas de malnutrición. Un paciente cirrótico que está desnutrido va a presentar 17 veces más probabilidades de fallecer. En estos pacientes, el grado nutricional es sumamente importante, ¿no? Si el paciente está nutrido, vamos a disminuir su posibilidad de complicaciones y también de que muera en los siguientes años. El alcoholismo es la mayor causa de malnutrición, pero en abstinencia no es diferente que en otras patologías. O sea, si el paciente que es alcohólico muchos años deja de tomar durante un tiempo, la cantidad de malnutrición que encontramos en estos pacientes comparados con los que no han sido alcohólicos es la misma, ¿no? Pero si el paciente continúa siendo alcohólico, continúa tomando, la cantidad de malnutrición o de prevalencia de malnutrición va a ser mayor. Entonces, ¿cuáles son las causas de malnutrición? Primero, el inadecuado consumo de nutrientes. Hay un aumento de todo lo que son factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral y de leptina, y esto hace que haya una pérdida de apetito. Muchos pacientes con cirrosis prefieren eso, que no le apetece comer absolutamente nada. Además, muchos de ellos ya presentan ascitis de diferentes grados. Esto hace que haya una alteración de la distensión gástrica y por consiguiente el paciente se puede saciar precozmente. El otro problema es la encefalopatía hepática. Muchos pacientes pueden tener alteraciones de la conciencia que van desde lo mínimo hasta lo más grave. Eso también perjudica el consumo de nutrientes. Y puede haber una ingesta deficiente y el consumo de alcohol. Cuando el paciente continúa con el alcoholismo, disminuye el consumo de nutrientes o de comida real, ¿no? La otra causa es la malabsorción. Muchos pacientes cursan con enfermedades colestásicas del hígado, por consiguiente, no hay una absorción adecuada de los lípidos. Puede haber sobrecrecimiento bacteriano o enteropatía también por la misma hipertensión portal. Otra causa es el estado hipermetabólico. Hay una disminución de los niveles de glucógeno, porque al estar enfermo el hígado disminuye estas reservas. También hay una resistencia a la insulina, tanto por la inflamación que presenta el paciente, como todas las alteraciones de los carbohidratos que se presentan por la falla hepática.
y utilización temprana de las proteínas musculares como fuente de energía. Como el hígado, que se supone que es el almacenamiento de la mayoría de energía, no está funcionando, el cuerpo empieza a sacar energía de los músculos. Muchos pacientes tienen sarcopenia desde etapas muy precoces. La otra causa es la capacidad hepática disminuida para el almacenamiento de nutrientes, ¿no? Ya hemos dicho que como está enfermo el hígado, pues ya no hay una capacidad para almacenar glucógeno. Nuevamente repitiendo, como les he dicho, la disminución de la ingesta, ya sea como por anorexia, náuseas, vómitos, la citis, perdón, los niveles de leptina o las hemorragias digestivas hacen que no consuma suficiente comida, y el aumento de las citocinas inflamatorias, la mala digestión y la mala absorción, que podría ser secundario a una etiología colestásica o problemas de insuficiencia pancreática exocrina, que hace que tampoco haya otras enzimas para degradar los lípidos, y la pérdida de proteínas en la citis, ¿no? Si la citis es refractaria, hay una mayor cantidad de pérdida de albúmina. Y en algunos casos los pacientes también pueden cursar con enfermedad celíaca, ¿no? En las anormalidades metabólicas, como les había mencionado, se van a asemejar mucho a los estados catabólicos severos, como los politraumatismos y la sepsis. Entonces va a haber intolerancia a la glucosa, aumento del catabolismo proteico y de los lípidos. También hay un cambio en el gasto energético. En cuanto al gasto energético, puede variar, ¿no? Puede ser aumentado, normal o disminuido, dependiendo del grado de desnutrición y si hay ascitis o no, si el paciente es alcohólico o no y si hay alguna otra complicación. Cuando hay ascitis, entre más ascitis haya, va a aumentar más el gasto energético. Y nuevamente hablamos de los niveles de leptina, que es una hormona que está aumentada en estos casos. En el caso de las alteraciones en el metabolismo de los sustratos, en los hidratos de carbono, como ya hemos mencionado, puede haber insulina resistencia, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, disminución de la síntesis de glucógeno y gluconeogénesis aumentada. En el caso de los lípidos, un aumento de la lipólisis, del recambio y oxidación de ácidos grasos o cetogénesis aumentada a veces. Y en las proteínas hay un catabolismo aumentado y un aumento de la utilización periférica de los aminoácidos, ¿no? Entonces, en estos pacientes que son complicados, porque muchos de edema, tienen ascitis, la evaluación nutricional se puede hacer de la manera que hemos estado viendo en las anteriores exposiciones, pero es importante en ellos analizar la ingesta, o sea, hacer un recuento de varios días de lo que consume para ver si lo que está consumiendo es lo adecuado en kilocalorías, en proteínas, calcular su gasto energético, ver su composición corporal, que puede ser por resonancia o tomografía, ver su función tisular, su función muscular, evaluando sarcopenia, fuerza de, de las manos y una evaluación global subjetiva. Que eso tiene que ver mucho con si el paciente está tolerando dieta, si ha perdido peso o si tiene alguna complicación reciente. En este caso de pacientes no existe un método de diagnóstico de referencia para decir que este es el gol estándar y de esa manera vamos a ver realmente cuál es el paciente que está desnutrido. Entonces lo que se tiene que hacer es una combinación tanto de parámetros subjetivos y objetivos, ¿no? Todos los que hemos mencionado y que también hemos revisado en las primeras exposiciones. Entonces, las herramientas que tenemos es la evaluación global subjetiva, en donde nosotros vemos la clínica y dietética y vemos el examen físico. Hacer un recordatorio de 24 horas sobre lo que consume el paciente. Parámetros antropométricos como siempre el peso, talla, IMC, los pliegues, los parámetros bioquímicos, que por ejemplo la albúmina nos ayuda bastante, el recuento total de linfocitos, lo que es adiponectina, citoquinas, leptina, lo tenemos en nuestro medio. Y en otros métodos, por ejemplo, tenemos fuerza de presión de la mano, índice musculoesquelético, entre otros. ¿Cuáles son las consecuencias de un paciente que tenga malnutrición y bueno, un paciente con enfermedad hepática crónica? A largo plazo va a tener una evolución clínica desfavorable, una menor supervivencia a largo plazo. Son pacientes que se complican rápidamente. Es un predictor independiente del primer episodio de hemorragia digestiva, ¿ya? Y de la supervivencia en pacientes con varices esofágicas. Es un paciente que tiene varices esofágicas y está desnutrido, pues su supervivencia va a disminuir. Además, si el paciente está con malnutrición, va a tener una mayor presencia de citis refractaria o una persistencia de la citis, ¿no?
Ahora, si este paciente, por ejemplo, se operara de alguna cosa, pues este estado nutricional también va a aumentar su mortalidad. Va a tener un mayor número de complicaciones y también un mayor aumento de mortalidad si es que este paciente va a trasplante. Entonces, un paciente que va a trasplante tiene que ser lo mejor nutrido posible. Entrando de lleno a lo que es la terapia nutricional, básicamente, vamos primero con los requerimientos nutricionales. Primero vamos con las calorías. Estas kilocalorías dependen mucho del estado de la enfermedad hepática. ¿Ya? Si es un paciente que está estable, que no tiene complicaciones, pues va a ser, su requerimiento calórico va a ser el usual de cualquier adulto sano. Entonces, más o menos 30 a 35 kilocalorías por kilo. Pero si este paciente tiene una infección grave o una desnutrición moderada severa, le vamos a tener que aumentar la cantidad de kilocalorías y se puede aumentar hasta 50 kilocalorías por kilo por día. ¿Ya? En cuanto a las proteínas, y acá quiero que pongan atención porque es un tema un poco controvertido, pero ya se ha llegado a algunos consensos en las últimas guías. En cuanto a las proteínas, en pacientes que están estables deberían consumir lo usual que cualquier paciente adulto, ¿no? 1 gramo por kilo por día de proteínas. Pero si estuviera desnutrido, tuviera una desnutrición severa, se puede llegar hasta 1,5 a 2 gramos por kilo por día, ¿no? Ahora, siempre hay cierta duda con respecto a la cantidad de proteínas en la encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, en el caso de la encefalopatía hepática, lo que se recomendaba, que esto lo he sacado del libro de nutrición, es bajar la cantidad de proteínas, ¿sí? Si es una encefalopatía leve, podríamos darle 0,8 a 1 gramo. Si es algo más moderado, puede ser de 0,6 a 0,8 y tendría que restablecer rápidamente la cantidad de proteínas tan pronto como el paciente salga de encefalopatía. Pero vamos a ver que en la guía del ESPEN, las recomendaciones son un poco diferentes, ¿ya? Pero esto es lo que clásicamente se recomendaba. En cuanto a estrategias para poder suplir la cantidad de proteínas, porque algunos pacientes no toleran las proteínas que usualmente usamos, se pueden utilizar soluciones de aminoácidos ramificados o también se podrían dar dietas vegetarianas, o sea, dar proteínas de origen vegetal. En cuanto a los carbohidratos, van a representar entre el 50 al 70% de las calorías totales. Ahora, si el paciente, como hemos visto en la fisiopatología, presenta intolerancia a la glucosa, lo que tendríamos que hacer, de igual forma como hacemos con los diabéticos, es restringir los carbohidratos simples. En cuanto a los lípidos, tenemos que restringirlos en patologías de origen colestásico. Si tienen colelitiasis, coledocolitiasis, cualquiera de ellos. Entonces, en los no colestásicos, o sea, que puede ser causas alcohólicas o estetosis hepática, se puede dar 30 a 35 kilocalorías de los totales, y en los colestásicos bajamos un poquito a 25 a 30%. En cuanto a las vitaminas y minerales, la deficiencia de micronutrientes es muy importante en los pacientes con cirrosis. Puede llegar a tenerlo entre el 10 hasta el 50% de los pacientes. Entonces, de igual forma como con en general la desnutrición, se puede deber a una inadecuada ingesta, a una mala absorción intestinal, a un reducido metabolismo de ciertas vitaminas o un aumento de los requerimientos y pérdida renal. ¿Ya? Principalmente vamos a tener una deficiencia de vitaminas liposolubles, ¿no? Sobre todo si esta enfermedad hepática es de causa colestásica, pero también se puede presentar en pacientes que son alcohólicos o aquellos secundarios del uso de neomicina o colestiramina. También puede haber déficit de selenio y cobre, porque hemos dicho que el hígado es un almacenamiento de esto. También puede haber una disminución del calcio, que una menor absorción, y tampoco, si no hay vitamina D, también van a disminuir los niveles de calcio. El zinc, debido también igual a la mala absorción, pero también al uso de diuréticos. Los pacientes que tienen ascitis usan bastante furosemida, entonces ahí también se puede perder el zinc. En el caso del magnesio, puede ser por una pobre absorción o una excreción urinaria aumentada. Y en el caso del hierro, pues básicamente es por el sangrado que se puede dar por las varices esofágicas. También puede haber problemas con el sodio, debido a que la administración de diuréticos hace también que se pierda una gran cantidad de sodio en la orina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos requerimientos de micronutrientes en el paciente que tiene cirrosis.
Entonces, esta es una tabla resumen sobre la cantidad de requerimientos, ¿no? Habíamos dicho que en el caso de requerimiento energético, se puede ir desde 25 a 30, que es lo usual, hasta 40, 50 kilocalorías por kilo por día. Según el ASPEN, se dan estas cantidades de kilocalorías. En pacientes que están estables y malnutridos podríamos aumentar un poco más. Estas son las recomendaciones del ESPEN, ¿no? El paciente con cirrosis estable, 35 a 40 kilocalorías por kilo por día. Ahora, en lo que es carbohidratos, ya hemos dicho que no hay mayor cambio. El detalle siempre está en las proteínas, ¿ya? Pero vamos a revisarlo detenidamente en las siguientes diapositivas. En cuanto a los suplementos dietarios que le podamos dar, es decir, suplementos hechos ya industrializados, son una buena alternativa para el manejo a largo plazo de los cirróticos, ¿no? Porque a veces con dieta convencional, la dieta que se prepara normalmente, no mejoran. Entonces, podríamos usar suplementos dietarios, podemos usar algunos probióticos que ayudarían a la microbiota intestinal y que previenen la translocación y las infecciones, o la nutrición enteral, ¿ya? Cuando el paciente por vía oral no tiene mucho apetito, está desnutriéndose demasiado, a veces es necesario que se le coloque una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal para mejorar sus requerimientos. Entonces, eso es lo que clásicamente nos va a decir la bibliografía. Lo que vamos a revisar en las siguientes diapositivas es lo que nos indica la guía ESPEN, ¿ya? Que es para el manejo nutricional, son las guías europeas de manejo nutricional. En esto vamos a ver básicamente recomendaciones, o sea, evidencia de las guías, a modo de repaso de lo que también hemos dicho. Del diagnóstico del estado nutricional, es importante, como ya les he dicho, ver el impacto de la desnutrición en pacientes con enfermedad hepática crónica, ¿no? Y puede alterar todas las funciones que hemos mencionado. Y es importante que la desnutrición por sí sola puede causar un hígado graso severo, pero no hay evidencia que vaya a causar cirrosis, ¿no? También muchos pacientes con desnutrición pueden tener problemas hepáticos, pero son temporales. Por lo pronto no se ha visto que esté asociado con cirrosis. Los pacientes que tienen una enfermedad hepática siempre tienen que estar de la mano de una evaluación nutricional para que no tengan estos problemas. En cuanto a la composición corporal y la sarcopenia, se podría hacer este análisis de impedancia bioeléctrica o medir la fuerza de presión para ver cuánto tienen de pérdida de masa muscular. En el caso de la enfermedad de hígado no alcohólico o cirrosis o trasplante hepático, se debe evaluar la presencia o ausencia de sarcopenia. Como les dije, es muy importante ver la cantidad de músculo, porque eso es lo que más empieza a degradarse en un paciente cirrótico. Si hay sarcopenia, es un fuerte predictor de mortalidad y también de morbilidad. Entonces, se pueden utilizar varios métodos, sobre todo los radiológicos, ¿no? TAG, resonancia, para ver cuánto tienen de sarcopenia. En cuanto al gasto energético en reposo, usualmente puede ser mayor en cirrosis, en enfermedad hepática aguda, y los pacientes más bien que tienen enfermedad hepática no alcohólica tienen más bien un gasto energético en reposo normal, ¿no? O sea, hay ciertas diferencias de acuerdo a la etiología. Entonces, debido a que hay una variabilidad entre personas, el gasto energético en reposo debería medirse por calorimetría indirecta, si es posible, pero es un poco más complicado en nuestro medio. Los pacientes con enfermedad hepática crónica y que tienen un estilo de vida sedentario deben tener un aporte energético de 1.3 por el gasto energético en reposo, ¿ya? Esa es una manera de calcular más certera las kilocalorías que debe recibir el paciente. En cuanto a la cirrosis hepática per se, o sea, solamente abocándonos en esa patología, en el caso de riesgo de desnutrición, en los pacientes con cirrosis hepática, esperamos siempre que haya una alta prevalencia de desnutrición, que ya también lo hemos visto. En la cirrosis hepática usualmente va a haber un deterioro progresivo de la desnutrición en estos pacientes por todos los mecanismos que hemos mencionado, ¿no? En el tratamiento de los pacientes con enfermedad hepática aguda y cirrosis que estén gravemente desnutridos, se espera una menor supervivencia en comparación con los que no tienen desnutrición, que eso también le hemos mencionado. Cualquier paciente que esté desnutrido va a aumentar su morbilidad y mortalidad.
En cuanto a la nutrición vía oral, estamos hablando que de aquella que nosotros hacemos, indicamos que no necesita de sondas ni ostomías para que el paciente lo consuma. Es importante que haya cierto consejo dietético en el paciente de forma regular y debe ser un equipo multidisciplinar el que debe ayudar al paciente a llegar a sus metas nutricionales. Entonces, debe haber un seguimiento del estado nutricional y también se debe proporcionar al paciente orientación. En cuanto a los periodos de ayuno, deben ser breves, y esto es muy importante. Las dietas que indicamos a los pacientes con cirrosis deberían ser más o menos en 5 tomas, y se debería indicar una toma nocturna para evitar que el paciente pueda hacer bajas de glucosa en la madrugada o en ayunas. Una de las causas de hipoglicemia en un paciente que no usa ninguna medicación para bajar la glucosa es una cirrosis hepática. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Haciendo que el paciente coma más veces y que la última toma sea lo más tarde posible. Los pacientes que tienen mayor gasto energético, digamos que tengan alguna complicación aguda, que tengan ascitis, deben necesitar una mayor cantidad de kilocalorías, como hemos visto. En el caso de pacientes que tengan sobrepeso o obesidad, no se recomienda una mayor ingesta energética, ya que estos pacientes más bien tienen algún problema con la cantidad de kilocalorías. Ahí más bien tenemos que tener cuidado de no excedernos. O sea, se tienen que encontrar de acuerdo a toda su evaluación nutricional la cantidad adecuada. Entonces, los pacientes que son obesos y que tienen cirrosis hepática, se debería haber una intervención en el estilo de vida, ¿no? Para que puedan reducir un poco de peso. Y eso se podría hacer disminuyendo un poco las kilocalorías, siempre y cuando eso no afecte este, la cantidad de proteínas. Y sobre todo, si es que aún el paciente está un poco más estable, aún ayudar con un ejercicio. En cuanto a los requerimientos proteicos, que una vez más les vuelvo a mencionar que es lo más controvertido en lo que es pacientes cirróticos. Los pacientes que están compensados o normonutridos pueden recibir de 1.2 gramos por kilo por día de proteínas aproximadamente. En los pacientes cirróticos desnutridos o sarcopénicos se puede utilizar un poco más, 1.5, y también se podría aumentar un poquito más su cantidad de kilocalorías. Ujú. Y lo de la encefalopatía hepática ahorita lo vamos a ver, ¿no? En cuanto a los aminoácidos de cadena ramificada, que se puede dar como un suplemento, se podría dar en aquellos pacientes cirróticos que teóricamente son intolerantes a las proteínas. Es un término un poco ya controvertido, pero se podrían utilizar este tipo de suplementos y dándole 0.5 gramos por kilo por día por vía oral, con la idea de que este aporte proteico pueda aumentar y podemos aumentar los niveles de albúmina y el grado nutricional del paciente. En los pacientes que tuvieran cirrosis avanzada, de todas maneras hay que complementar con estos suplementos nutricionales, ¿ya? Que son básicamente ya aminoácidos. Ahora, en cuanto a los micronutrientes y a las dietas bajas en sodio, recuerden que tenemos que hacer siempre un dosaje de vitamina D, de calcio, todo ello para ver si hay alguna alteración por esa parte. Ahora, hay que tener cuidado con las dietas bajas en sodio, porque las dietas bajas en sodio son poco apetecibles. Entonces, el paciente cirrótico ya de por sí tiene una disminución del apetito. Entonces, ahí hay que ver el riesgo-beneficio. Si bajamos demasiado el sodio y la dieta es poco apetecible, hay que tener cuidado de que el paciente deje de comer y eso más bien lo va a hacer desnutrir. Y además, si nosotros bajamos el sodio, se ha visto que hay un beneficio moderado en el tratamiento de la citis, no es que sea una gran ayuda. Entonces hay que tener cuidado y hay que encontrar un balance entre ambos, entre el tratamiento de la citis y que el paciente pueda nutrirse adecuadamente. Eso es con respecto a la nutrición que es por vía oral, pero si nosotros vamos a la nutrición enteral y la nutrición panenteral, pues bueno, vemos que esto va a ser más que todo en pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, ¿no? O si le están recibiendo alimentos por vía oral, pero no es suficiente, no cubre todas sus kilocalorías. Entonces, eso vamos a intentar primero con una nutrición enteral, pero también se podría hacer una nutrición parenteral en aquellos en las que no se han podido hacer ni la dieta oral ni la dieta enteral. En los pacientes cirróticos debe implementarse de acuerdo a las guías que estamos presentando y bueno, las guías que también vamos a ver de la nutrición enteral y parenteral.
Ok, entonces, en el caso de las ondas de nutrición enteral, muchos piensan que de repente las varices esofágicas va a ser una contraindicación para colocar una sonda nasogástrica, pero hay que ver el grado de las varices y de repente se puede ayudar de forma endoscópica para que no haya problemas. Ahora, si nosotros colocamos más bien una especie de ostomía, aumenta más bien de asitis o de varices, porque a veces lo que se prefiere es hacer una gastrostomía de repente. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso dejarlo solamente para casos excepcionales. Entonces, para terminar sobre todo esto que es los requerimientos proteicos, puede que los pacientes cirróticos solamente tienen una depresión proteica, por consiguiente son sarcopénicos por la situación de que tienen una elevada degradación de las proteínas corporales. Entonces, los pacientes que son sarcopénicos, incluyendo aquellos que tienen obesidad, necesitan una mayor ingesta de proteínas junto con ejercicio para para lograr la recuperación muscular. Entonces, esto podría mejorar, como le dije, con algunos suplementos nutricionales añadidos, sobre todo si estos suplementos los damos en la noche para evitar la baja de glucosa en madrugada o en ayunas. Entonces, hay un pequeño grupo de pacientes cirróticos que se denominan intolerantes a las proteínas, que son aquellos en las que con la cantidad de proteínas que consumen empiezan a desarrollar encefalopatía hepática. Pero realmente, según lo que están señalando en esta guía, pues este es un fenómeno muy extraño, es un fenómeno casi histórico, que casi no se ve esto en los pacientes. Entonces, ya un último estudio que se hizo de un ensayo clínico, en un estudio, demostraron que la restricción de proteínas no tenía ningún beneficio sobre el curso de la encefalopatía hepática y que podría más bien empeorar el catabolismo proteico. Entonces, tras ese estudio se abandonó definitivamente el dogma de prescribir la restricción proteica a pacientes cirróticos con encefalopatía, centrándose más que todo en conseguir una ingesta adecuada de proteínas en este grupo de pacientes. Aunque se sugiere en todo caso es no restringir. Si hubiera alguna intolerancia con las proteínas que se está consumiendo el paciente, lo podríamos cambiar por aminoácidos de cadena ramificada, como les he mencionado. Muy bien, y esta es la bibliografía que hemos usado. Este, esta es la guía práctica de la ESPEN. No son tantas páginas. Si gustan leerlo, solamente céntrense en lo que es la cirrosis hepática, ¿no? Pues está bastante claro para que lo puedan repasar más fácilmente, ¿no? Ok. Muy bien, no sé si tendrán alguna pregunta de lo que hemos comentado. Ok, muy bien. Entonces voy a llamar lista primero con el grupo A. Ah, ya. Edwin, sí. Levantaste la mano, dime. Ajá, sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Sí, sí, doctora, tenía una duda Ujú, con respecto a a, a los lípidos, ¿no? En la nutrición de este paciente cirrótico. ujú. Entonces, la duda que tenía era, ¿se debería bajar la ingesta de lípidos en estos pacientes o no? ¿Y por qué sería? Bueno, si el paciente, si la etiología del paciente no es colestásica, o sea, no estamos hablando de nada de colelitiasis, cirrosis biliar primaria, coledocolitiasis, no debería haber ninguna restricción, es la misma cantidad. Pero si el paciente tiene cualquiera de esas etiologías, se restringe un poco, hemos visto más o menos un 5% de lo usual que le indicamos, porque es allí donde se da el metabolismo, o sea, se dan las enzimas para que pueda haber un metabolismo de los lípidos. Entonces, si el paciente consume mucho de eso, va a tener mayor producción y va a ser mucho más las molestias que va a presentar, por esa razón. Pero si no es por Sí, esa causa, normal podría utilizar la cantidad usual de ujú, lípidos. sí, sí, doctora, también quería complementar con respecto a eso, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente usted tiene razón, porque es más, ¿no? Como bien cuando expusieron en el tema de manejo nutricional en el paciente dislipidémico, pues usted Ujú, dijo que los lípidos no son malos en sí, no son malos, o así sea, es. al Ujú, contrario, son buenos porque ayudan en la médula espinal, tejido cerebral y el mismo tejido hepático. Lo ujú, malo es cuando se junta con los, con las lipoproteínas transportadoras, en este caso el HDL, o perdón, el LDL. Ahí ujú. es lo malo. Entonces, yo pienso que la nutrición en ese tipo de pacientes
no consiste tanto en disminuir los lípidos, sino consiste en disminuir la síntesis de estos transportadores malos, en este caso el LDL. Y para eso también, por ejemplo, fármacos sí hay, por ejemplo, la atorvastatina es uno de los inhibidores de este transportador, Ujú, pero en este caso no podemos usar atorvastatina porque está contraindicado en pacientes cirróticos hepáticos. Entonces, hay ciertos alimentos que son parte de la dieta mediterránea que hacen este tipo de trabajos de la atorvastatina, ¿no? Y es interesante esto porque debemos sacarnos la idea de que los lípidos son malos para estos pacientes. Lo que es malo es ese, 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 esa lipoproteína transportadora, el LDL, ujú. cuando se junta con esta. Entonces, eso quería aportar, doctor. Sí, ok. Gracias por tu aporte. Sí, totalmente de acuerdo. Y como hemos visto hasta ahora en el curso, no es que los carbohidratos o los lípidos sean malos, ¿no? Tiene que ver mucho con la calidad de lo que utilicemos. Una cosa son los lípidos naturales, vegetales que se puede usar y otros son los procesados, que eso sí está totalmente contraindicado en cualquier paciente, así sea sano, ¿no? A ver, Eileen, me está Mm, levantando. ¿Sí? sí, sí, doctora. Tenía una consulta, doctora. Aquellos pacientes que tienen cirrosis y Ujú, tienen un riesgo nutricional alto, ¿cada ujú. cuánto tiempo tendría que hacerse o volverse a repetir el tamizaje de estos? Bueno, en el caso de que esté hospitalizado, por lo menos debería hacerse cada semana, porque es un paciente ya malnutrido. Si estuviera el paciente en consulta externa y está desnutrido, se tiene que hacer en cada visita. Usualmente los pacientes van cada mes aproximadamente a su control. Mm. Miriam, ¿sí? Mm, sí, sí, doctora, Ujú. buenas noches. Buenas noches. Doctora, nos había indicado que, bueno, que para determinar los requerimientos nutricionales, generalmente bueno, lo que sugieren es usar la calorimetría indirecta, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿me podría mencionarnos algo, más o menos a qué se refiere eso? Y si en tal caso no se utiliza tanto en el país, ¿qué otro método se emplea para determinar los requerimientos nutricionales? O sea, ¿qué otro método es más frecuente acá en nuestro país, por lo menos? Ujú. Bueno, es que en nuestro país no hay tantos métodos como para ver los requerimientos de kilocalorías. Todo lo hacemos más que todo calculando, ¿no? Según el peso seco. Pero la calorimetría indirecta es como un aparato donde lo que se ve es la cantidad de oxígeno que está consumiendo el paciente y de acuerdo a un software que tiene, más o menos ahí se calcula cuánto que consume. Realmente en el hospital en el que estoy, acá en Puno, no hay ese tipo de aparatos. Ujú. Que sería lo ideal, pero lo que hacemos más bien es hacer las fórmulas que hemos podido ver en las primeras exposiciones, en las que cuales vemos de acuerdo al trabajo del paciente, a su peso, se hacen los cálculos y de ahí más o menos se puede ver también. El problema con el paciente cirrótico es que estas fórmulas a veces no son del todo certeras porque tienen ascitis, tienen edema, sarcopenia. Entonces, por eso las guías, por lo menos, lo ideal sería para ellos hacer esa calorimetría indirecta, ¿no? Pero digo, por lo menos no he visto acá, donde he hecho mi residencia en Lima, tampoco he visto. Ujú. Listo. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a hacer entonces la asistencia del grupo A, por favor, atentos, ¿no? Como nuevamente les vuelvo a decir, si es que no tienen buena señal, pueden mandar este mensaje en ese momento, ¿ya? Karima Mani, Presente, doctora, buenas noches. Casilla Paredes, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Carita Kea, Presente, doctora. Chambisea Portilla, Presente, doctora, buenas noches. Cuti Pachana, Presente, doctora, buenas noches. Flores Gómez, Flores Mamani, Buenas noches, doctora presente. Guarachi Laurente, Presente, doctora, buenas noches. Ito Larico, Presente, doctora, buenas noches. Luicho Tipo, Presente, doctora, buenas noches. Luque Apasa. Todo como han visto, solamente es cuestión de que repasen más o menos los temas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? O si no, ya nos estamos viendo el día viernes. Ok. Todo bien entonces, ¿sí?
El viernes entonces igual de 6 a 8 para las exposiciones de sus compañeros, ¿ya? Bien, buenas noches, sería todo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.